Creando conciencia. Una serie radiofónica que tiene como hilo conductor la educación, la neurocognición y el aprendizaje. Creando conciencia. Hola, te doy la más cordial bienvenida a tu programa Creando Conciencia. El tema de hoy, el desapego. Para abordar el tema tenemos el agrado de recibir en el programa a la tanatóloga licenciada Maritere Piedra Jacome. Bienvenida al programa. Mucho gusto, así es que espero que sea de su agrado. Gracias. El tema que nos vamos a enfocar en este momento, bueno, es el desapego. Sabemos que hay cosas en la vida que le tomamos mucho valor y realmente el separarnos de esas cosas o de esas personas, pues a veces resulta un poco doloroso. ¿Qué nos puede decir qué es el apego? Pues mira, efectivamente el tema del desapego, justamente tenemos que comenzar por hablar del apego. Y diríamos que existen distintas formas de apego. Podríamos, digamos que para entenderlo un poquito mejor, decir que existen los apegos sanos y los apegos que no lo son. Y entonces, en el primer caso, los sanos son los que se dan naturalmente, con los vínculos afectivos que pues vamos creando a lo largo de la vida, y los primeros son nuestros padres. Propiamente son esos apegos para qué, pues para poder que nos puedan cuidar, que podamos sobrevivir. Después vendrán nuestros amigos, nuestras parejas, nuestros hijos, y mientras sean lazos afectivos sanos, se consideraría un apego sano. Pero existe la otra forma, que es de la que seguramente vamos a trabajar más y a tocar más, que es el apego que podríamos decir insano, tóxico, o lo que realmente en otras líneas de psicología, por ejemplo, se llama el apego emocional, y desde el lado espiritual, pues es tal cual el apego. Y ese es lo que quiere decir apego, es un estado de vinculación compulsiva a una persona o cosa determinada que está creada, originada por la creencia de que sin esa cosa, sin esa persona, sin esa relación, sin ese objeto, no va a ser posible ser feliz o no va a ser posible tener bienestar, o como a veces la mente nos dice, no, es que yo sin eso no puedo vivir. No puedo ser feliz si no tengo a tal cosa o tal pertenencia. Es decir, también nos podemos relacionar con ese apego cuando decimos, si esa persona no está conmigo, entonces no voy a ser feliz. Quiere decir que el apego es todo lo sin fin de no puedo ser feliz sin, no puedo estar bien sin. Y en estos tiempos que tantas pérdidas hemos tenido, también podría ser el apego cuando decimos, es que yo ya no puedo estar bien, yo ya no puedo ser feliz sin las cosas que ya no son, con las cosas como han cambiado, es decir, porque ya no tengo lo de antes, porque ya no son como lo de antes. Y entonces, sin todo eso que yo tenía o sin todo eso que yo hacía, no voy a poder volver a estar bien, pues nunca más. Ese sería como lo que se consideraría el apego. Y ahí es donde viene el sufrimiento. El no poder tener algo, pues la gente sufre. ¿Qué es el apego emocional? Sí, justamente es lo que acabas de decir, que cuando las personas sufren por no tener algo o por la pérdida de algo, pues se convierte en apego emocional, porque justamente entonces se podría decir que el apego emocional es una dependencia que justamente nace de la necesidad de tener objetos externos o relaciones de las cuales nos aferramos y que precisamente, pues, hacemos la creencia de que sin eso no vamos a poder vivir. Es decir, el apego está fijado a nuestras creencias, a nuestros pensamientos, y yo diría que hasta a nuestros recuerdos. Es decir, lo que nosotros mismos nos estamos diciendo con respecto a lo que perdimos o a lo que ya no es o a lo que ya no está, es justamente lo que se llamaría el apego emocional, y es justamente cuando viene lo que decías, un intenso dolor
porque esto nos trae siempre en la cabeza, es decir, lo traemos siempre en la cabeza. Son recuerdos que están ahí constantemente y que entonces todo el tiempo estamos añorando con nostalgia o comparando lo que era con lo que es, lo que tenía con lo que ya no tengo, y entonces es una manera pues de ya no disfrutar lo que sí está y se convierte precisamente en eso, en apego emocional, con un dolor, yo diría crónico, ¿no? Prácticamente ahí lo traemos todo el tiempo. Y ese es el tipo de apego que llamaríamos apego emocional y es el que nos duele tanto. Y bueno, una vez que ya tenemos, como usted dice, el pensamiento constante y sufrimiento constante de algo que no tenemos, bueno, se vuelve un problema, ¿no? Y nos causa un problema emocional. ¿Cuáles pueden ser esos efectos del desapego emocional? Es decir, más bien los efectos del desapego sería el que trabajáramos en los apegos emocionales, porque precisamente como el apego es tan doloroso y nos lleva al sufrimiento, entonces en lo que tendríamos que trabajar justamente es en el desapego emocional. Es decir, que tendríamos que estar presentes en lo que sí está, estar presentes en lo que sí tenemos y dejar soltar, como se dice actualmente, soltar o como se conoce, soltar lo que ya no es y lo que ya no tenemos. Entonces sería que el desapego, mira, te lo puedo poner con un ejemplo, que es como la carencia de sed. El apego, imagínate a una persona cuando tiene sed. ¿Cómo está? Inquieta, desesperada. ¿Y cómo está una persona que ya sació su sed? Pues tranquila, en calma, en paz. Bueno, algo parecido pasa con el apego y el desapego. Es decir, en cuál observamos la paz y la tranquilidad y en cuál observamos todo lo contrario. En el desapego hay todo el tiempo desasosiego, perdemos la energía en estar precisamente aferrados a eso que decimos que no podemos estar sin ello, y en el desapego es justamente lo contrario. Significa que, claro, estamos comprometidos, porque el desapego no es no comprometerse. El desapego, claro que es comprometerse, pero de una manera sana, donde nos relacionamos con independencia, sin posesividad, sin adicción al otro o a lo otro o a las cosas. Y entonces ahí es donde entraría la parte que a veces es un poco, donde las personas se confunden, porque querer algo con todas nuestras fuerzas no es malo, pero convertirlo en imprescindible, en aferrarnos a ello, eso sí es lo que lo en el apego. Entonces también diríamos que el apego no es no tener deseos, no es no conseguir cosas, sino más bien aferrarnos a ellas. Y el desapego también está ligado entonces a que no es dureza de corazón, es decir, no está ligado a la indiferencia, a ser insensibles. A veces pensamos que una persona desapegada es a la que nada le importa, es fría, es distante, incluso así la catalogamos, ¿no? De si cuando las personas no se alcanzan a comprometer con algo, incluso las catalogamos de, es que es muy desapegada, porque no le importa, porque es muy fría, porque no valora nada. Y no, el desapego sí es estar comprometidos y es relacionarnos con las cosas, con las personas, pero con mucho más conciencia. Es decir, que no depender ni de esos objetos, ni de esas personas, ni de esos vínculos para estar bien nosotros mismos. Incluso se podría decir que, por ejemplo, en el budismo se habla de que el desapego es no estar ligado a los resultados. Es decir, no estar esperando que si no pasa eso, entonces soy infeliz. Si no se llega a eso, entonces ya no voy a estar bien. O si ya no tengo eso, entonces no voy a estar bien. Por lo tanto, bueno, entender que el desapego sí implica un compromiso y un estar presente en lo que nos está pasando y en lo que estamos sintiendo. Y también podríamos decir incluso que, por ejemplo, el desapego puede ser también para valorar lo que sí conseguimos, para valorar lo que hemos ido logrando, es decir, se trata también sí de valorar, de apreciar lo que hemos logrado, incluso en pertenencias, en personas, en relaciones, pero después, en el momento en que ya por alguna causa o termina su ciclo o es una pérdida, ya no están en nuestra vida, entonces sí, sería soltarlas y tendríamos que, digamos, desarrollar el desapego. Y entonces darnos cuenta que muchas veces lo que nos hace feliz no es la situación que nos rodea, no es la persona que está conmigo o que no está, sino los pensamientos que generamos al respecto. Y mientras más nos apeguemos a las cosas, pues seguramente más
entonces sí, vamos a estar en el dolor, en el sufrimiento y yo diría que hasta en la angustia. Mientras más convencidos estemos de que sin algo no somos felices, seguramente vamos a estar viviendo mucho más con angustia. Muy interesante todo lo que nos comenta, todo lo que nos comparte, porque bueno, sabemos que el estar un poquito desapegado de las cosas nos va a traer más felicidad que estar preocupados por las cosas que a veces ni tenemos o que le tomamos el valor, ¿no? Ahora sí que sufrimos de acuerdo al valor que le damos a las cosas. Exactamente. ¿Cuáles son las consecuencias del desapego? Las consecuencias del desapego serían positivas. ¿Por qué? Porque nos van a traer más seguridad, más certeza. Es decir, mientras más me apego, seguramente desarrollaremos más miedos, miedo a perderlo, miedo a no tenerlo o inseguridad porque ya no está. Eso quiere decir que el desapego sí nos trae mucho más estabilidad emocional, mucho más facilidad para lidiar con las cosas presentes, porque creo que el trabajo del desapego es un trabajo que nos va a llevar a estar mucho más en el presente. Y es entonces cuando podemos encontrar esa estabilidad para podernos manejar mejor con lo que sí hay, con lo que sí tenemos y no estar con miedos, inseguridades, y todas estas incertidumbre, que de por sí la incertidumbre no es mala, pero el apego nos trae incertidumbre y el desapego nos hace poder lidiar con la incertidumbre como algo natural. ¿A qué? A que las cosas van y vienen, a que las cosas no son para siempre, ni las personas, por supuesto, ni las relaciones. Y entonces el desapego nos hace tener, diría yo, como más apertura, más libertad. ¿En qué? Pues en que las cosas son impermanentes, son transitorias y que de alguna manera van a ir y venir de mi vida. Y entonces nos permite evolucionar, diría yo, el desapego. Y entonces, pues, las consecuencias del desapego, decía yo, son positivas. Muchas veces también necesitamos esa madurez para poder desapegarnos, ¿no? Esa conciencia de que el tener o no tener, pues también tenemos que ser como maduros en comprender que las cosas, como usted lo comenta, no son para siempre. Exactamente. Y mira, para eso te voy a leer un pedacito de un escrito de un famoso monje budista que se llama Ajahn Sumedho, y él escribió en La mente, que es su escrito se llama La mente y el camino, y creo que en su simplicidad pues nos puede ayudar a que nos los deje más claro. Dice, el desapego no distorsiona, ni aferra, ni agarra. La mente vacía de ese apego es capaz de cuidar y querer a los demás en el sentido más puro del amor, pero cualquier apego siempre lo distorsiona. Aceptar que nada es para toda la vida no es pesimismo, sino realismo saludable y puede servir de motivador para beneficiarse del aquí y del ahora. Si voy a perder los placeres de la vida, mejor los aprovecho mientras pueda. Y esto es lo que nos narra este monje, que me parece muy asertivo para entender el por qué es bueno, digamos, positivo y, como decías tú, un acto de madurez y de crecimiento, trabajar precisamente en el desapego. No aferrarnos a los momentos de felicidad como si fueran para siempre, porque sabemos que justamente también van a desaparecer y que la vida justo es eso, estar llena de momentos felices, pero también de momentos dolorosos. Entonces, que el desapego nos va a ayudar precisamente a mirar esto con más naturalidad, diría yo, ¿no? Con esta perspectiva de que, de todas maneras, la felicidad o lo que llamamos el estar muy bien va a pasar, pero que también lo doloroso y lo desagradable y lo que no nos gusta también va a pasar. Es decir, que de cualquier manera, si nos desapegamos, entonces vamos a poder reconocer el valor de que eso que ya no es, eso que ya no tuve o no tengo, la plenitud de haberlo tenido, y lo voy a poder reconocer y agradecer, y tendré siempre la sensación de esto, de gratitud, de plenitud por haberlo tenido, pero lo suelto. Y entonces ya el resultado va a ser que puedo yo estar más en paz y que me voy a evitar mucho estrés y mucha ansiedad si no regreso al presente, que es el único lugar donde puedo estar, y el apego casi siempre se da con el pasado, se aferra a lo que ya no es. Entonces, estar en el desapego, como dice Ajahn Sumedho, es vaciar nuestra mente de que las cosas
pues van y vienen, y los momentos felices pasan, pero también los dolorosos pasan. Y esa podría ser una idea que nos ayude a soltar y a desapegarnos, que no nada más pasa lo feliz, también pasa lo que nos duele. Muy bonita reflexión. Es momento de irnos a una pequeña pausa. Regresamos con más del tema, el desapego. Conoce la magia de los museos de México Legendario. Acompaña a Marlene Logo todos los jueves a las 16 horas, horario de la Ciudad de México. Museos de México Legendario. Es una serie radiofónica en la que aprenderás el valor de vivir la experiencia de conocer los museos y la labor por resguardar parte del legado de la humanidad. Podrás reencontrarte con el pasado, vivir el presente y proyectar el futuro. México Legendario, la puerta a la cultura. Creando conciencia. Una serie radiofónica que tiene como hilo conductor la educación, la neurocognición y el aprendizaje. Creando conciencia. Estamos de regreso en tu programa Creando Conciencia. Nos acompaña la licenciada Maritere Piedra Jacome con el tema el desapego. ¿Cómo podemos practicar el desapego? Pues mira, el desapego comienza por dos cosas importantes: nuestro trabajo personal y precisamente la constancia de estarlo practicando. Es decir, a ver, el primero, pues reconocerlo, reconocer que las cosas, como decíamos, son impermanentes y son transitorias y van y vienen. Ese es el primer paso. Y bueno, al reconocer esa forma, entonces tendríamos que reconocer cuáles son nuestros apegos. ¿A qué estoy apegado para poder empezar a soltarlos y empezar a trabajar en ellos? Que es lo que decíamos, es practicar con ellos. Otra forma de practicar el desapego, bueno, es asumir la responsabilidad por nuestra propia vida. Cuando nosotros asumimos la responsabilidad de nuestra propia vida, no estamos esperando que nada ni nadie sea realmente los que nos hagan felices o los que nos den el bienestar o los que nos hagan la vida bonita, digamos. Es decir, cuando yo me hago responsable de mi vida, asumo y acepto que yo soy el único que tengo en mis manos qué pasos dar con lo que me pasa, con lo que no pasa, con lo que tengo y con lo que no tengo. Y entonces de esta manera podré más fácilmente soltar personas, relaciones, objetos, etcétera. Por supuesto, entonces, el tercer paso, diríamos, es justo eso, aceptar, insisto, en la impermanencia, en lo temporal, en lo transitorio. ¿Por qué insisto en esto? Porque este es el origen de los apegos, que creemos que es estático, que es para siempre, que las cosas cuando están en nuestra vida, pues ya llegaron y ahí se van a quedar, digamos, eternamente. Y si son felices o son cosas que nos hacen sentir bien, bueno, pues con mayor razón creemos que ya están dadas. Y entonces hay que estar siempre regresando a la idea de lo temporal, de lo impermanente y de que todo pasa. Y por otro lado, otra forma de practicar el apego o otro paso sería dejar atrás el pasado. Hay muchísimas formas de trabajar con el pasado, pero una de ellas es agradecerle, ir al pasado. Se dice que ir al pasado es ir o agradecerle o aprender de él. Y que después de eso tenemos que soltarlo. Por ahí hay un ejemplo que a mí me gusta mucho que dice, empaca el pasado. ¿Ya aprendiste de él? ¿Ya lo agradeciste? Pues
empácalo y déjalo ahí guardado. Ya no tienes que estarlo trayendo todo el tiempo al presente porque eso te va a hacer que empiecen los apegos. Y por supuesto, también asume la responsabilidad de tus emociones. Junto con asumir la responsabilidad de mi vida, es asumir la responsabilidad de mis emociones. ¿Cuántas veces dejamos y decimos, es que no me hace feliz porque no me da lo que yo quiero? Es que cómo es que se fue de mi vida, es que cómo ya no quiere estar conmigo, es que cómo perdí tal o cual pertenencia. Y entonces me siento triste, enojado, molesto y por supuesto ahí entra la parte donde si yo me hago responsable de mis emociones, tampoco me voy a pegar a aquello que ya no es o aquello que perdí. Y un punto importante, o bueno, que a mí me gusta recalcar es aprenda a estar bien a solas. ¿Por qué siempre tenemos que necesitar algo más para estar bien, para estar felices, para estar contentos? A veces, aunque ni caso le hagamos, pero que esté ahí junto a mí, ya sea pues desde objetos, ¿no? A veces hasta, a ver, prendo la tele y con que esté ahí ya me siento acompañado. Y entonces ya me empiezan los apegos. Y las relaciones igual, no importa que ni siquiera nos llevemos muy bien, pero que yo sepa que está ahí, que yo no estoy solo. Y entonces el verdadero sentido de estar solo también nos puede ayudar al desapego, porque una cosa es ir por la vida acompañado y otra cosa es depender de los otros o de las cosas para estar bien y para ser felices. Entonces yo diría que esos puntos podrían resumir de alguna manera el cómo practicar el desapego, mi querida Dafne. Y me gusta mucho todo lo que nos está compartiendo. Sabemos que ahorita con la situación que estamos pasando, hay mucha gente que obligadamente pues tiene que estar sola y a veces siente ese miedo, esa nostalgia y bueno, trae a consecuencia la depresión, el desánimo. Y bueno, pues tenemos que aprender, como usted lo dice, como usted bien lo comenta, aprender a estar solos, aprender a tener esa introspección y ese diálogo interno que muchas veces nos hace falta, ¿no? Tener esa conciencia de saber que los principales, que somos los responsables de hacernos sentir bien, somos nosotros mismos. Sí, exactamente, que aunque sabemos que somos seres sociales, obviamente, y pues no estamos acostumbrados, digamos, a vivir en la ermita, en la montaña, ya solos. Sin embargo, como bien dices, hay momentos o hay tiempos en los que si estoy solo, sí puedo ser yo el que me propicie mi bienestar, el que propicie mi disfrute de cómo me estén tocando las cosas. Y efectivamente, ahorita hay muchas personas que están solas, pero yo les digo una cosa es solitario y otra cosa es en soledad. El solitario siempre piensa que no hay nadie más y que necesita a muchas más gentes y muchas más cosas para estar bien. Y el que está en soledad se dice que está en su sol con él, es decir, en su soledad, solo con él. Entonces, como bien dices, yo diría que sí, parte del desapego es aprender o reaprender a que también podemos disfrutar y experimentar pues digamos, el placer y lo agradable aún estando solos. Sí, y bueno, para esta situación del desapego no estamos preparados. ¿De qué manera podemos superar ese desapego emocional? Primero que nada, bueno, ya aparte lo dijimos en cómo practicar el desapego. Aquí sería cómo podemos, primero vive el presente. Son puntos a mí que se me hacen muy, muy claves y muy importantes. Vive el presente. Mientras más estemos en lo que es hoy, en lo que nos está pasando y en lo que tenemos hoy, más fácilmente vamos a poder desapegarnos. Porque el desapego el apego es traer justo en la cabeza todo el tiempo el pasado. Todo el tiempo el pasado, aferrándonos a cosas y pérdidas y situaciones que ya no son. Entonces, un punto importante es vive el presente. Otro punto importante sería asume que las pérdidas van a suceder tarde o temprano en tu vida. Todas las personas, desde que nacemos, empezamos a tener pérdidas. Incluso hay pues todo un estudio sobre las pérdidas necesarias. Sabemos que desde que nacemos perdemos el calor del vientre de nuestra madre y conforme vamos creciendo perdemos, por ejemplo, de niños los dientes de leche. Es decir, las pérdidas están presentes toda la vida. Nada más que si no las asumimos como naturales y partes de la existencia, entonces no nos van a permitir estar en el desapego. Es decir, aceptar que todo tipo de pérdidas van a estar sucediendo en mi vida todo el tiempo. Y que tarde o temprano va a llegar la que ahorita más miedo nos da, que es la muerte, ¿no? Porque la tenemos muy de cerca, porque la escuchamos todo el tiempo, pero que aún la muerte incluso es una pérdida natural. Entonces,
el punto de asumir las pérdidas como que van a aparecer en mi vida tarde o temprano, pueden ayudar muchísimo al desapego. Es importante, otro punto que nos puede aquí traer en este trabajo es la autoobservación y estarnos observando todo el tiempo cuáles son, qué me digo, es decir, lo que se llama el yo conceptualizado, qué palabras uso para mí, qué narraciones, qué pensamientos tengo con respecto justamente a lo que me causan los apegos. Por ejemplo, somos muy dados a decir lo mío, mí, pero no en el sentido nada más de porque de pertenencia, sino de posesión, como si eso no pudiera estar sin mí, o sin mí no existe, o yo sin eso no existo. Incluso a veces hasta hablamos como de los otros como posesiones realmente, ¿no? Entonces hay que empezar a tener un trabajo de más autoobservación, cómo me relaciono con los demás desde mi pensamiento, desde mis narraciones, desde mis palabras. Y así a veces hasta lo decimos, es mío. Entonces, cuidar mucho esta autoobservación para, como dice el texto del yo conceptualizado, que quiere decir, estar revisando mis narraciones, mis pensamientos, cómo las construyo con respecto a aferrarme a la posesión o a lo que yo digo que es mío. Y por supuesto, una cosa muy importante es que es la aceptación. La aceptación primero de mí, de tal como soy, de mí y conmigo, tal como soy y con lo que tengo. Aceptar lo que ocurre alrededor de mí. Estar siempre pensando en que no debería de ser así, debería de ser de otro modo, por qué no fue así, por qué no fue de otro modo, seguramente nos va a llevar por el camino del apego. Entonces, saber que sí, que efectivamente las cosas hay que aceptarlas tal como son, no como yo quisiera, no como yo creía que iban a ser para siempre o que eran. Entonces, el punto de la aceptación, junto con el vivir en el presente, con el asumir las pérdidas como que van a suceder, como el trabajo de autoobservación, pues nos van a llevar a un buen punto para trabajar mucho más el desapego. Y por supuesto, en la aceptación implica el no juzgarnos y el darnos cuenta que nosotros también cambiamos, que todo cambia, que nuestros pensamientos también cambian y que lo único que no va a cambiar es nuestra capacidad de amar. Esto me gustaría que quedara como muy relevante porque la capacidad de amar es lo único que siempre vamos a tener como constante. Y es más, lo que ya no es, lo que ya perdí, lo puedo conservar en mí a través del amor, justamente a través de que ese amor siempre va a perdurar en mí y conmigo. Y claro, el amor empieza desde amarme a mí mismo para poderme aceptar y luego el amar tal cual las situaciones, a las personas, para poder literalmente aceptarlas tal como son. Entonces, diría yo que el amor hay que tenerlo presente, que siempre va a perdurar, más allá de cualquier apego. Claro, mucho que trabajar y bueno, sabemos que la clave para todo es el arma más poderosa es el amor amortigua todo dolor, el amor lo puede todo, entonces bueno, pues trabajemos desde el amor, primeramente con nosotros mismos y después con los demás para poder ser felices. Sí, porque fíjate que se dice que el amor o que el desapego es un acto de amor justamente. Por amor, pues te dejo ir, pues si ya tú no quieres estar conmigo, por amor te dejo ir. Si ya no lo tengo, pues lo acepto con amor. Si eso que perdí, acepto mi pérdida con amor porque lo tuve. Entonces, como bien dices, hay que trabajar mucho con el amor. Sí, claro. Ya para cerrar el programa, nos gustaría que compartiera una técnica que nos ayude a eliminar el desapego. Una de las técnicas, los puntos que mencioné antes de vivir el presente, aceptarme, autoobservación y todos estos nos ayudan, pero una técnica muy clara es lo que hoy día se llama mindfulness o atención plena. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de esta práctica se puede estar atento y tomar la conciencia justamente eso, para autoobservarnos, para darnos cuenta en dónde están nuestros pensamientos, para liberarnos de prejuicios, de juicios. Y entonces yo diría que, en definitiva, uno de los métodos más prácticos sería lo que se llama mindfulness, que les repito, es lo que quiere decir atención plena y que nos ayuda a gestionar las emociones, a gestionar nuestros impulsos y sobre todo
a afrontar las situaciones que nos presenta la vida tal como está. Es decir, nos abre la conciencia de tal manera, nos ayuda a vivir con lo que tenemos sin tener temor de perderlo. Es decir, nos deja con una libertad mayor para no tener la sensación de necesidad de hablar bienes, objetos, personas, y que, bueno, la forma de la práctica es muy sencilla. Ustedes pueden encontrar una y mil maneras de hacer mindfulness, pero básicamente es quedarme conmigo mismo en silencio, observando mis pensamientos, observando lo que pasa dentro de mí, y generalmente va de la mano con técnicas de respiración. Pero bueno, el punto sería que esa es una herramienta que yo diría clave para trabajar el apego y ser más feliz en el desapego. Y entonces, para cerrar, diría que, bueno, hay que intentar vivir cada día como si fuera el último, sin que exista la necesidad de poseer las cosas, a nuestra pareja, a nuestros amigos, incluyendo su vida, y por supuesto un gran desapego a lo que es y a lo que nos da más miedo, que sería la muerte. Vivirlo cada día. Si se logra entender entonces el verdadero significado del desapego, estaremos viviendo plenamente, con seguridad, con tranquilidad, con calma, y pues trascendiendo todo dolor, que no estoy diciendo que hay que eliminarlo o que no exista, pero no aferrarnos a él ni quedarnos dependientes de él. Y entonces, que vivir sin apego significará estar mucho más plenos, mucho más en calma, y yo diría que siempre con las manos abiertas para recibir y para dar. Y con esto pues termino yo, mi Dafne. Muchas gracias, licenciada. Fue una aportación muy valiosa. Ojalá que todos los que nos estén escuchando de verdad tomen conciencia y crean que el amor lo puede todo y que sean de verdad felices sin apegos. Exactamente. Agradecemos su participación. Gracias por habernos acompañado. Pues muchísimas gracias a ti y a todos los que nos escucharon, y que nuestra vida siempre esté más plena y más tranquila gracias a abrir nuestras manos, soltar y desapegarnos. Con mucho amor. Muchas gracias. Gracias a usted. Agradecemos también a nuestros radioescuchas el habernos acompañado a un programa más de Creando Conciencia. Yo soy Itzi Dafne, en la producción Mario de la Fuente. Estás en Radio México Legendario 2021. Hasta la próxima. Creando Conciencia. Una serie radiofónica que tiene como hilo conductor la educación, la neurocognición y el aprendizaje. Creando Conciencia.